estar ahora. Claro. Ya. Adelante. Ya. Un segundo. ¿Se ve bien? Todavía no veo la pantalla. Yo creo que el zoom está un poquito lento. No sé. Ahí sí se ve bien, sí. Sí, ahora sí. ¿Se ve y se escucha bien? Sí. Ya. Voy a poner para no alargarme mucho. Bueno, aquí ya todos habrán conocido el proceso de lo que me sale conexión inestable. Si es que se me corta, por favor me avisan Sí, para, sí. para repasar. Ya, bueno, todos habrán tenido su proceso de titulación o tesis y sabrán que es difícil hablar en 20 minutos de lo que te toma gran parte de tu vida durante un año, tal vez a veces un poco más. Pues tratar de ser conciso. El proyecto que yo hice se llama Instagram como plataforma de disputa simbólica y territorial. El caso de Plaza de la Dignidad Santiago de Chile, donde ocupé el estudio de la fotografía social de Instagram como un insumo para aplicarlo a un estudio como de fenómenos socioterritoriales. Parte de esto nace de una investigación que yo hice hace tiempo en el ramo de paisaje y paisaje de la Paola con Gianotti, en la que estudiamos la incidencia del smog en el tipo de fotos que las personas sacan desde el mirador del Costanera Center. Entonces ahí establecimos como una metodología o inicio de una metodología de trabajo ocupando la fotografía tanto como una herramienta como un medio para estudiar los fenómenos y la imagen en sí. Para mi tesis quise estudiar lo que era el fenómeno de apropiación territorial del espacio físico a partir de cómo este era apropiado en el espacio digital, con todo el fenómeno que se dio en octubre, y donde como que se intersectan estas dos disciplinas, la sociología urbana principalmente, en cómo se estudia una disputa territorial, y la fotografía como una forma de estudiar el paisaje y el territorio. Un antecedente que para mí fue súper como interesante de observar en lo que fue como plantearme lo que sería estudiar octubre, que yo en un principio no quería, lo encontraba un poco trillado, habían hartos estudios saliendo sobre eso, pero en torno a lo que es la imagen, me llamó mucho la atención que todas las investigaciones que existían hasta ese entonces, no he vuelto a revisar, pero de todas las múltiples publicaciones que habían salido en muy poco tiempo, poco más de un año, todas involucraban de alguna u otra manera la imagen. O sea, estudiar octubre y la revuelta y lo demás implicaba de alguna manera sí o sí una bajada hacia cómo esto se está representando en imagen. Bueno, mi hipótesis fue que Instagram operó como una plataforma que permitió la reconfiguración espacial a través de una refundación territorial, la consolidación de patrones de representación y la reinvención del imaginario urbano. Sobre estas refundaciones, mi hipótesis era que era una ampliación material y simbólica de los que definían a la plaza, incorporando nuevos hitos y espacios que son caracterizados por la disputa espacial y simbólica, que Instagram y Plaza Dignidad funcionaron como nodos virtuales y espaciales de comunicación e interacción social, en lo que se generó un patrón de representación marcado por, desde una forma de representar el territorio de una manera más como paisajística, es una más autorrepresentativa, a través de las selfies. Y el tercero, que el imaginario urbano y visual de Plaza Dignidad se convirtió en uno que subvierte el imaginario anterior, básicamente cargando, o sea, como oponiéndose a las cargas políticos y sociales que estaban expresadas en la imagen que se ocupaba para representar ese espacio. El marco teórico, bueno, es obviamente bastante extenso. Lo que yo más quisiera destacar como tal vez para hablar de este tema es que entendiendo la ciudad y el territorio como una unidad que es espacial y también social, y por lo tanto simbólica, y se construye socialmente, manifiesta por lo tanto relaciones de poder. Luego esto se profundiza en que existe a partir de todo lo que es el fenómeno digital de las plataformas de la imagen, esta separación entre un territorio supuestamente real, que se ha venido desarrollando en las últimas décadas con SIG, con cartografía analítica, Google Maps, Google Earth, etcétera, como representaciones supuestamente objetivas de la realidad, a la par que un territorio virtual que vendría dado por lo que se llamó en los 2000 la neogeografía,
o la geografía que está armada a partir de cómo los usuarios y usuarias intervienen en los mapas a través de anotaciones o modificaciones. Cómo estos dos se pensaban, o sea, que en Google Earth o en Google Maps aparezcan categorías que la gente hace, y no solamente una institución territorial administrativa. Sobre la imagen, y un poco de lo cual tengo entendido que después José Ignacio va a hablar más, que es que una consecuencia de la fotografía digital es que la imagen se empieza a hiperproducir, hipercircular, y eso hace que devenga en más que solamente un método de expresión, un lenguaje, un nodo de interacción entre las personas. Y a la vez, cómo las plataformas operan esto, o como que lo procesan a través de la existencia de folksonomías, que son como los hashtags, y la georreferenciación, para establecer y fijar imágenes en el territorio, hecho por las personas mismas, no como antes, que era que básicamente existía un lugar y yo decía, estoy en Santiago, y eso implicaba como una cosa como supuestamente concreta. Entonces, básicamente a partir de la fotografía, la imagen y el uso de la fotografía en redes sociales, el territorio pasa a representarse de una manera como subjetiva, pero que se puede estudiar ya, por así, siendo tanto el material tan grande, de una manera que sí se pueden extraer conclusiones más allá de que Pepito Juanita dijo que esto pasa en este lugar. Y el imaginario, que tal vez es un concepto también más complejo y discutible, bastante discutible, pero sobre el cual tomo y recogiendo que el territorio es un espacio que al manifestarse relaciones de poder, también en sus imaginarios no existe un imaginario del espacio, sino que la intersubjetividad de varias personas, las cuales coexisten, y al coexistir distintos imaginarios, también estos se jerarquizan, y representan así una disputa simbólica que da cuenta de lo que es la disputa territorial, como estos entran en discusión. Para este trabajo tuve que trabajar con 29.693 fotografías, que en un periodo que de hecho es acotado, entre el 14 de octubre tomé y el 18 de enero, o sea, establecí 3 meses. Y primero fue la vuelta de tomar la imagen como un dato, que también es toda una discusión contemporánea sobre cuáles son los límites de la imagen. En este caso, como que yo la reduje a una forma cuantificable. Primero tomé como las imágenes subidas por día a partir de una georreferenciación, lo cual me daba como este gráfico que, si bien como que permitía dar cuenta que los lunes y los viernes eran como los días más agitados, que después bajaba, volvía a subir, no me servía tanto para entender como el fenómeno en una manera tal vez más global. Pero sí, al expresar la misma cantidad de imágenes, pero subidas por semana, entendiendo que entre el lunes y domingo hay una subida y después bajada, y después hay una subida y una bajada, sí pude establecer como un patrón que me permitió entender que hubieron 3 periodos de cómo se ocupó la fotografía en torno a lo que fue la revuelta. Primero un aumento muy grande, progresivo, muy abrupto, después una disminución. Bueno, ahí se ve, el aumento principal fue entre el 14 de octubre y el 10 de noviembre, después entre el 11 de noviembre y mitades de diciembre, que como que estuvo bajando de una manera más o menos lineal, y después entre el 15 de diciembre y el 18 de enero, que mantuvo una tendencia con una clara diferencia por lo que fue el año nuevo. Sobre lo que fueron las metodologías que yo tomé como referencia para estudiar esto, primero agarré referentes que estudian lo que le llaman los espacios o territorios vagos, que son lugares que se definen por un nombre a partir de la actividad en plataformas digitales. En este caso eran 2 trabajos que trabajaban con Foursquare y con Flickr, que ocupaban los puntos de georreferenciación para definir zonas a partir de las actividades que las personas hacían de esto, a pesar de que fueran zonas que o no tenían nombre administrativo, o el nombre administrativo no calzaba con cómo la gente ocupaba la georreferenciación para definirlos. En segundo, tomé como referencia para estudiar los patrones de representación colectiva el trabajo de principalmente Manovich, que ha trabajado con distintas personas y que se centra en el uso de las fotografías de redes sociales y cómo esta se puede visualizar de manera masiva para poder estudiar fenómenos que se extienden a través de una cantidad de tiempo, principalmente a partir de sus características visuales. Y esto, bueno, hubo toda una vuelta de aprender una serie de software que nunca había ocupado, y que fue probablemente lo que me consumió, sino más que un tercio del tiempo de la tesis. En primer lugar, se observó
cómo existió un reemplazo de lo que era la georreferencia Plaza Italia y Plaza Baquedano hacia la georreferencia de Plaza Dignidad, donde partió primero una campaña digital que tiene como el objetivo de que la gente ocupe la georreferencia Plaza Dignidad para subir fotos, o más bien, o cambiarle la georreferencia a las fotos que habían tomado, eh, a partir de como, el objetivo era cambiarle el nombre a Google Maps, básicamente, como un acto político. Y que esto después tuvo una bajada posterior a eso, de una manera física, a través de la instalación de distintas placas que se fueron sucediendo en el tiempo. Entonces, algo que a mí lo encontré muy interesante en mi proceso fue que efectivamente hay un día concreto, que es el 8 de noviembre de 2019, en que efectivamente es el momento en que la cantidad de fotos de Plaza de la Dignidad, o la forma en que se ocupa Plaza de la Dignidad para referenciar a fotos, aumenta y eclipsa a la de Plaza Baquedano. Y el pico que se veía antes, el 25 del 10, es el día de la marcha más grande, donde, bueno, claramente esto es como que se avecina lo que va a ocurrir después. Para trabajar con el territorio, entonces, como yo tomé una referencia a investigaciones que ocupan la actividad georreferenciada, para filtrar un poco este volumen de información, yo tomé solamente las fotografías que eran de autogeorreferenciación, o sea, básicamente selfies y fotos grupales que tienen la función social de decir, yo estuve ahí, o yo y mi grupo de amigos estuvimos ahí, para ocupar, para entender el lugar que se estaba sacando la foto como una referencia territorial física de donde estoy, pero también simbólica. Entonces puse esta enorme cantidad de fotos, fui mapeándolas en Google Earth una por una, y lo separé en estos tres periodos de los que hablé. El primer periodo, como donde empieza a nacer como Plaza de la Dignidad, el segundo donde empieza como a decrecer, y el tercero donde se mantiene. Y A ver, entonces empezó a ocurrir este proceso en el que espacios que nunca habían sido considerados como Plaza Italia empezaron a ser incluidos dentro de la categoría de ella. O sea, en ese sentido, el espacio se volvió un poco más líquido y incorporó espacialidades que históricamente nunca habían sido consideradas dentro del límite. Entonces uno diría, bueno, aquí, por ejemplo, puede haber una persona que dijo que el GAM era Plaza Dignidad, o una persona dijo que el forestal o que su casa era Plaza Dignidad. Entonces, claro, ahí habría como un sesgo. Porque efectivamente empezaron a aparecer cosas que nunca habían sido consideradas como parte de los límites espaciales de la plaza. Entonces lo que yo hice fue, tras sobreponer estas tres georreferencias, tres como mapas de georreferenciaciones, para decir, bueno, sí, efectivamente, alguien dijo esto en un momento, alguien dijo que esto era Plaza Dignidad, pero veamos cuáles son los lugares que a lo largo de los tres periodos que yo estudié, o sea, por lo menos 3 meses, por lo menos alguien continuamente afirmó que ese espacio se correspondía con la plaza. Entonces esto me dio como esta representación de lo que sería el espacio como redefinido a partir de fotografías, a partir de la georreferenciación, a partir de la imagen, en su función tal vez un poco más como mecanismo de lo social, una función tal vez más social que representativa solamente, donde se ve claramente que el espacio se expandió, o sea, arriba la georreferencia de lo que era Plaza Baquedano entre el 2000, a lo largo de todo el inicio del 2019, hasta un día antes de mi periodo de estudio, muy conservador con lo que es la imagen que tenemos, con los bordes que suele tener, no alejándose mucho, solamente incorporando el puente de los candados y principalmente ocupándolo como mostrando detrás en la plaza, hacia un espacio que se tensó y que estiró hacia espacio, hacia nuevas territorialidades que involucran el conflicto principalmente la represión, el GAM también que se volvió como se apendizó respecto a la plaza, y ciertas cosas que se retrayeron, que era muy interesante, por ejemplo, ver que la estatua de Manuel Rodríguez, que uno podría decir que es un monumento mucho más representativo de las demandas sociales, es un aspecto que desapareció completamente, en ningún momento fue como algo que tuvo importancia entre las representaciones. Entonces, esto planteó una serie de preguntas que son muy pertinentes como a cómo hoy día aceptamos o nos relacionamos con las imágenes,
que es preguntarse como cuál es la relación que se puede establecer entre los límites de un territorio y cómo este se representa. Si es que esta relación es lineal, que efectivamente, así como se haya visto el curso, esta fotografía que mostraba como estas grandes montañas y todo, eso antes tal vez no se cuestionaba que ese espacio perteneciera a una unidad territorial, pero hoy en día la relación entre lo que es el parecer y lo que es el ser tal vez no es tan cerrada, o por lo menos mucho más mutable. Segundo, sobre lo que fueron los patrones de representación, donde mi intención era como encontrar si es que desde la visualidad, desde como las imágenes mismas, podía establecerse o decirse algo sobre cómo se dio este proceso, sobre cómo las imágenes que se hicieron, si es que formaron una forma de representar el espacio. Lo tomé desde dos puntos de vista. Primero, si es que desde lo visual se podía establecer que existía una experiencia estética compartida, o sea, que pudiéramos decir, efectivamente, las personas tomaron una forma de representar el espacio y eligieron ciertos colores o ciertas como formas de enfocar el espacio, o sea, representar lo que hablara de que se vivió estética y emocionalmente o afectivamente un espacio de manera compartida, y porque entendiendo que fotos rojas, fotos azules, fotos de determinados tonos hablaran de una manera de entender el espacio. Y en segundo lugar, si es que en el tiempo, o sea, la manera en que las fotos, a qué hora y qué día fueron subidas las fotos, hablaran o no de que hubo una experiencia social compartida, algo que podemos como constatar tal vez desde como la lógica de que comparten en el mismo lugar, a las mismas horas, pero quería ver cómo esto se representaba en la manera en que se ocupaban las fotografías para representar esta vivencia. Entonces empezó este como viaje de tomar las 29.000 y tantas fotos y cómo representarlas de una manera que me permitiera establecer alguna conclusión o por lo menos alguna reflexión en torno a cómo se estaba representando este espacio. En este caso son las 29.000 fotos representadas horizontalmente en el tiempo, o sea, desde el segundo 1 hasta el segundo final, y verticalmente la cantidad de fotos que se subieron al día, donde se viene un poco esto es como un poco el reflejo de este gráfico que había mostrado al comienzo. Para poder como encontrar si que existía una forma como visual y estética de representar la fotografía compartida, la ordené horizontalmente en torno al orden, o sea, no es el tiempo, no es como que de izquierda a derecha es un día, sino que es foto 1, foto 2, foto 3, así, hasta la 29.000, y verticalmente la ordené según el matiz, que es una categoría que permite establecer como la mayor cantidad de interpretaciones desde lo visual a esta cantidad masiva, o sea, donde aparece, ahí se ve desde lo rojo hasta lo púrpura. Y así como mi hipótesis había sido establecer que había un factor en donde predominaba la autorrepresentación, esto fue un poco difícil de encontrar porque, bueno, obviamente por el volumen de fotos, pero también porque lo que sería el espacio de la autorrepresentación sería pieles, etcétera, o espacio construido sería más amarillo, pero esto empezó a mezclarse con lo que era la representación del territorio construido también, o sea, edificios, fotos más hacia abajo, como que todo eso se empezaba a mezclar en una categoría más o menos difusa. No así la fotografía azul, que permitió sí establecer como una muy, un patrón bastante como más llamativo con lo que son los espacios que son representados y que tienen un fondo azul. Y de eso ya un poquito voy a hablar más adelante sobre cuáles son el tipo de fotos que terminó siendo la gran mayoría de las que correspondían con lo azul y lo amarillo. En un tercer lugar, bueno, aparecía todo lo que era la fotografía con la bengala, con el fuego artificial, etcétera, como un momento bastante estetizado de lo que era como la vivencia del lugar. Posteriormente lo establecí como en un radio, para como determinar si existía como alguna tendencia, como que se pudiese como observar de una manera un poco más clara que de forma lineal no se viera. Y básicamente lo encontré como una posibilidad de establecer como, desde el punto de vista como de la estética, a este volumen de fotos, como poder decir, si esto es lo que estaba ocurriendo, esto era una manera de representar el espacio, era una cosa mucho más líquida y mucho más como difusa, pero sí a partir de las horas, en este radio como desde las 12 de la madrugada hasta las 12 de la noche, sí se vio que el espacio no estaba siendo representado según la hora en que ocurrían las cosas,
sino que tenía que estar siendo representado según la hora en que la gente ocupaba estas plataformas. Entonces ahí era muy interesante cómo el espacio se doblegó y se volvió más que una cosa de yo estuve acá y saqué esta foto, era más bien una territorialidad que se expresaba de manera constante a lo largo del día, independiente del contenido, que fuera de día o que fuera del atardecer o todo. Como que básicamente el espacio estaba haciendo de manera constante. Y eso rompe un poco el mito que nace desde las plataformas, que supuestamente Instagram o redes sociales así, son redes que hablan de la instantaneidad, como que básicamente no están así hoy en día. Sobre el imaginario, agarré también, tomé fotos de días como más bien como importantes y establecí como cuáles eran establecí conos de visión y puse fotos, ya, esta foto ve este cono, esta foto ve este otro, y lo cuantifiqué, donde se vio como conclusión que habían como una polaridad muy marcada entre Oriente y Poniente. La enorme gran mayoría de las fotos eran o de Oriente o de Poniente, y que establecen esta tensión que, bueno, la fotografía del atardecer, que es tal vez un título por sí solo, pero que pasa a representar básicamente el opuesto absoluto a lo que era la fotografía emblemática de lo que era Plaza Italia, o Plaza Baquedano. Una representación de un espacio ordenado, un espacio de la modernidad, pasó a ser contrarrestado por lo que sería su directo opuesto, un espacio humanizado, transformado, ya no un espacio azul, sino que un espacio rojo, con bastantes como guiños a muchos como discursos hoy en día sobre como visiones bastante distópicas de cómo es el futuro que viene por delante, una estética ahí bien fuerte de la estética del fin del mundo. Y también al mismo tiempo un espacio bastante como tal vez festivo. Concluyendo y cerrando, una cosa que pude identificar es que a partir de este proceso de refundación a través de la georreferencia se estableció una nueva relación entre las personas y el territorio, en los cuales los límites espaciales se reconfiguraron por un contexto de represión, y también la identidad simbólica, la identidad se reformuló en un contexto de relaciones de poder donde se estableció un nivel de apego al espacio que nunca antes había existido hacia este lugar. O sea, nunca antes alguien se había tatuado o había sentido un nivel de cohesión tan grande con un espacio como lo es cuando se pudo adaptar o se pudo transformar. En torno a Instagram como una plataforma para encontrar patrones de características visuales estuvo fuera de mi alcance como tecnológico, que es como básicamente lo que ahora yo proyecto hacia adelante, como poder aprender un poco más de formas de manejar cantidades de información y de fotos masivas, pero sí en la temporalidad se pudo constatar que era un territorio que era un territorio virtual y era constante y no estaba vinculado a la presencia de su contraparte física. Y esto habla mucho de cómo la fotografía y la representación del paisaje se transformó de ser como una visión idílica de un espacio bello, y la carreta y un descubrimiento, hace ser una referencia que se ocupa de una manera bastante social y política. Y sobre la reinvención del imaginario urbano, en esta contraposición que señalé, señalo que, o sea, identifico que existe de dos maneras, un proceso de exclusión o de subversión de los elementos existentes del paisaje, que es contrahegemónico a partir de la fotografía del atardecer y otras representaciones, que un poco dialoga o como que convive con un proceso de inclusión o de permanencia, el cual se está reproduciendo o asimilando imaginarios previos a pesar de que sean políticamente opuestos a lo que se quería transmitir, que sería la permanencia del edificio Telefónica como a pesar de ser una representación de todo lo que se oponía, aún así permanecía en una gran cantidad, más de la mitad de las fotos. Me gusta mucho esa imagen que hizo alguien, que encuentro súper interesante, que distorsionó el territorio, Telefónica a la derecha, la Asturria a la izquierda, como básicamente el espacio se adapta en fotografía tanto como en dibujo, o tiene básicamente las mismas posibilidades de poder levantarse cosas a partir de eso. Disputo el hecho de que un proyecto urbano hecho desde la institucionalidad
vaya a ser un espacio que efectivamente logre adaptar esto, porque incluso si lo hiciera, si incluso se tratara de hacer una propuesta urbana, eh, para que ésta sea significante para las personas que vivieron este proceso y que van a seguir viviéndolo, no tiene que ver con que sea un espacio con juegos de agua y que permita habitarlo libremente. Uno, porque la institucionalidad no lo va a permitir, los juegos de agua más cercanos sería como el guanaco, y dos, porque esto tiene que ver con un proceso de apropiación, no de, no de, de diseño. Sobre la georreferencia, y un aviso, como a quien quiera en algún momento estudiarla, es una categoría completamente mutable a través del tiempo. Lo que era la georreferencia que yo estudié en ese entonces no es la misma que es ahora. De hecho, cuando yo terminé la tesis, puse la misma georreferencia para buscar en qué estaba, y no sé si por accidente o a propósito un restaurante se la había apropiado, y ahora lo que era el código georreferencia Plaza Dignidad era el código de referencia para Sabores Locos, un restaurante de comida rápida, y se había desplegado. Por otro lado, hay una georreferencia a Plaza Italia en Santiago, región metropolitana, que tenía bastantes fotos subidas, pero está en San Bernardo. Entonces, como que aparecen muchas distorsiones, y no es una categoría muy concreta. Para terminar, una cita de un libro que recomiendo mucho, si es que a alguien le interesa este tema, que se llama La performatividad de las imágenes, de una filósofa chilena, se llama Andrea Soto, y que habla sobre cuestionar cómo, si es que efectivamente hoy día se dice, no, que hay un exceso de imágenes, hay demasiadas imágenes. Esta persona postula que no hay un exceso de imágenes, sino que hay un exceso visual, que no para de repetir las mismas imágenes, detrás de un patrón que ya está consolidado. Entonces la persona plantea que el problema no son los excesos, sino que es todas las realidades que no tienen imágenes. Entonces establece que básicamente hoy en día no es que hayan demasiadas imágenes, sino que hay una escasez de imágenes. Solamente hay muchas iteraciones de lo mismo. Eso. Claro, Muchas gracias, Martín. ¿Alguno de los estudiantes quiere hacer alguna pregunta o comentar algo? Yo tengo una pregunta, pero la dejo para después de usted. Yo quizás como un comentario, como felicitar al tremendo como trabajo de Martín. O sea, encuentro que es una locura media obsesiva como la manera en que sistematizó las fotos, los colores, la hora, 29.000 fotos, no sé, me parece un poco como obsesivo, no sé. Y lo que me parece muy interesante de la presentación es de qué manera esa georreferenciación logra redefinir el espacio, que creo que es algo como bien desde la arquitectura y desde el urbanismo, entender los límites de las cosas y cómo podemos redefinir los límites a partir de la fotografía y del lugar en que la gente reconoce que ese espacio llega hasta ahí. Entonces, claro, que a mí me hace mucho sentido que quizás Plaza Dignidad sí llega hasta el campo. O sea, como que obvio, o sea, es obvio que para mí llega hasta ahí, quizás también toma un poco del parque, pero como la gente que no necesariamente tiene que saberlo, lo hace propio. Creo que hay como un montón de información que se puede como empezar a extrapolar desde tu tesis, que creo que, no sé, es muy valioso todo el material que lograste como recopilar. Muchas gracias. Hay un tema súper interesante, que es que la fotografía ha sido un instrumento muy colonizador a lo largo de la historia de ella, como se ha visto como en varias como de los autores que se han representado. Entonces, un poco subvertir esta herramienta y poder ocuparla como colonizar espacios, pero ya no desde una hegemonía, sino como desde espacios sociales que no tienen ninguna como incidencia real, como de estar asociado a alguna institución de poder ni nada, da harto optimismo de ella como herramienta. ¿Algún otro A mí comentario? igual, sí, que me Consuelo. pareció interesante que mucho de lo que se ha visto sobre la Plaza Dignidad, Plaza Baquedano, está relacionado como con las expresiones artísticas, pero desde un punto de vista que pasa a ser subjetivo. El cuestionar como qué representan o quiénes las hacen. Entonces me parece como muy atractivo el establecer un sistema que es muy objetivo, o sea, es casi como un método científico hacia la fotografía. Y creo que eso
o sea, al final como que las fotos hablan por sí solas y no necesariamente es el investigador o el sujeto quien define qué es lo que dicen esas fotos, sino que las fotos, o sea, y son 29.000, o sea, se sustentan por sí solas y claro, como al final es eso, es la repetición y uno cree que estas redes como Instagram permiten cierta individualidad, pero al final es la expresión de una época. Entonces creo que el poder sistematizar la expresión de una época es demasiado valioso. Es un archivo, ¿no? Así como Sí. ahora tenemos acceso a archivos de fotógrafos del siglo XX, fotógrafos del siglo XX. El archivo que existe hoy día más valioso es las fotografías que están haciendo las personas, más que fotógrafos y fotógrafas consolidados. Quizás. Ahí sobre, o sea, ya como para meter yo mi comentario, un poquito sobre lo que dice Consuelo, creo que hay varias cosas que uno podría distinguir, tratar de distinguir con cuidado. Y ahí se lo dejo también como una pregunta. O sea, Consuelo dice, las fotos hablan por sí solas cuando son 29.000. Y yo creo que el trabajo de Martín demuestra que obviamente, o sea, y que es algo también que nosotros ponemos en manos de los sistemas corporativos, nos queramos llamar, la capacidad de estar, o sea, de producir datos. Capacidad que nosotros, o sea, en esta época del Big Data, pues cada vez que uno toma una foto, esa foto asocia una cantidad de datos. Pero curiosamente también o sea, la tesis de Martín muestra o demuestra, por la metodología que él tomó, que esos datos están lejos de constituir una imagen o un conjunto de imágenes, sino se quedan en un nivel como de datos. Entonces ahí como que uno a veces se emociona por la cantidad de datos que están presentes en eso, que nos hablan dónde estábamos, los que tomamos las fotos, los que no tomamos las fotos no sabemos si estaban o no estaban, o ni siquiera los que tomamos, los que las subieron, cómo eso eventualmente puede significar una representación, la construcción de un imaginario y una cantidad digamos, de datos duros, pero curiosamente la imagen se ausenta, y yo creo que es una de las condiciones como, bueno, también la cita que ponía Martín un poco al final, de Andrea Pozos, se me ocurrió el nombre, habla como en ese sentido, o sea, como que la producción de fotos no significa necesariamente la producción de imágenes. Y justamente creo que en la contemporaneidad significa la producción de datos, que es un poco lo que queda también como en evidencia. Entonces, un poco la pregunta que yo le di a Martín, si en este transcurso de su tesis, al principio como que quizás tú buscabas la reconstitución de una imagen y si al final crees que lo hiciste o más bien crees que en ese sentido la tesis como que encontró su propio desarrollo natural que fue la reconstitución de un sistema de datos, o sea, como que más en un sentido casi que cuantitativo que fenomenológico. Bueno, la discusión del estudio del Big Data hoy en día ya fue y ahora viene de vuelta, está siendo sumamente juzgada y criticada justamente por la reducción de las cosas a su dinámica de ser un dato. Han aparecido ciertas cosas que le llaman como el dato espeso, que es básicamente entender o encontrar formas de cómo el Big Data puede tomarse de una manera que implique cierta que te permita encontrar aristas desde las cuales tú puedas desprender cosas más allá de que algo exista, algo está o no está, que es básicamente lo que ocurre con todas estas metodologías, como tú dices, cuantitativas. Sobre eso, yo encontré que quizás el sesgo más grande en este tipo de ejercicios es que no existe una realidad como objetiva plantada en imágenes, por mucho que sean 20.000 o sean 60.000 o sean 120.000, porque todas las personas que subieron esto pertenecían por su parte a un subconjunto de la sociedad que en ese momento estuvo de acuerdo. Y de hecho ahora vemos que pasaron 2 años y ya no estamos tan de acuerdo. Entonces, como que permite establecer como ciertos como
explicaciones a través de ciertas como cosas, como lo que era la existencia o no existencia de ciertos tipos de fotos, pero no te permite entender qué es lo que eso se mantiene. O sea, por ejemplo, a mí me hubiese gustado mucho que era cuando yo partí mi tesis, agarrando un volumen de trabajo que implicaba 5 veces lo que hice, o sea, que yo fui recortando y recortando, pero la cosa que más me dolió recortar era que una parte de ella era, después de hacer un trabajo de campo, en los cuales se preguntaría a las personas qué es lo que definen ellos como clase de dignidad, que lo dibujen en un mapa. Y después comparar este dibujo con lo que yo he tenido ya en fotos. O sea, que a través de un trabajo cualitativo y se permitiera ver si es que este era un fenómeno de Internet solamente o si es que efectivamente estaba siendo retenido en la memoria de las personas. Y por la pandemia no pudo ser, pero queda como ese ejercicio pendiente de ver también cuáles son las fotos que se están sacando después. Una vez una vez se sacó el monumento, también cambiaron el tipo de fotos, o el tipo de espacialidades con la pandemia también cambiaron. Cambia el foco, Entonces, obviamente. tal vez son cosas que son partes. O sea, yo agarré 20.000 cosas, 29.000 fotos para hacer algo, pero ese algo también debiese ser tomado en contraste con otra cosa más para poder llegar a concluir o llegar como a tal vez afirmaciones más complejas, hacer un seguimiento, ya no 3 meses, sino 1 año, 2 años. No sé si responde mucho tu pregunta. Si hay muchas Sí, limitantes en el uso de obvio. Es la que, imagen. un poco también lo que creo que tiene que ver es como que depende de la pregunta que tú te hagas, le puedes responder con un tipo de aproximación metodológica de un tipo u otro, o a veces, si no, la aproximación metodológica te va a llevar a otro tipo de respuesta que también son realidades. O sea, nadie dice que no sean realidades, pero son realidades de un orden. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cuando ponías uno de los gráficos sobre la preeminencia de ciertos colores, y había una franja azul muy gruesa al centro, o sea, porque estaban todos los cielos, y uno empieza a ver estos gráficos y alguien podría venir a decir dentro de millones de años, bueno, parece que entre octubre y noviembre el cielo en Santiago era muy azul, no gris, por ejemplo. O sea, como que cuando uno ve esta cantidad de datos de esta forma, bueno, son cosas importantes, pero a lo mejor no te dice mucho más que eso. O parece que en la noche le gustaba usar bengalas y hacer fuegos. Que uno se convierte un poco, es paradójico porque empiezas a trabajar un poco como un arqueólogo o como un paleontólogo, en el sentido que, oye, me encontré una pequeña piedra trabajada por estos humanos de hace 50.000 años, y resulta que esta no estaba en esta isla, sino en la otra. Eso significa que navegaban. Y hay una cantidad de misterios, tú no sabes si hablaban o no hablaban, pero sabes que navegaban. Entonces creo que un poco, porque el tipo de datos que uno como que obtiene de esta información es un poco eso, y paradójicamente hemos hablado todo el curso de, bueno, de la claridad de la imagen para decir que algo estuvo allí, que algo fue, no sé qué. Puede decir una cantidad de cosas adicionales, pueden haber una cantidad de cosas fuera del campo, pero por lo menos ella es clara en decir lo que muestra, o sea, lo que muestra en términos fácticos, en términos lumínicos. Y cuando uno las ve en esta cantidad y en esta, digamos, en esta escala, por llamarlo así también, como que esa claridad de las imágenes desaparece. Que es un poco lo que está pasando ahorita, o sea, también este exceso de fotos y no de imágenes, hace como que la imagen sea algo como paradójicamente como escaso en y bueno, ahí yo creo que también hay mucha gente que seguramente no nos va a dar tiempo de conversar hoy, pues yo les voy a dejar el material, que está trabajando el tema de la posfotografía desde una mirada, vamos a llamarla desde el metadiscurso, o sea, la posfotografía trabajada desde la crítica a la fotografía en la posfotografía. O sea, más que caer en eso. Entonces, un poco, voy a cambiar un poquito el plan de la clase, porque me gusta más bien tomar este tema y darle continuidad, más que estarle poniendo lo que estaba previsto. Vamos a concentrarnos un poco en este discurso posfotográfico, y así como que le podemos dar un poquito de continuidad a la discusión, ¿les parece? Muchas gracias, Martín, de verdad, bien interesante y pertinente el tema. Si alguno tiene dudas o qué cosa, igual Sí, obvio. Correo algún día. Me encanta la Sí, nosotros seguimos existiendo, si no nos veamos, vamos a seguir existiendo. No somos 29.000 imágenes, somos 2 personas, ¿ya?
Y ahora voy a compartir pantalla yo. Ajá. Perdón, ¿alguien quería decir algo? Sí, sí. Si la tesis de Martín está como digital o algo para revisarla, no sé si Debe estar en el repositorio, no sé si eso se sube o no. Creo que la subieron, pero no estoy seguro todavía, nunca me he metido a ver. Pero tengo entendido que sí. Y No, si no no, se puede descargar. si no, me mandan un correo y se las mando. Sí, De hecho, yo la Chile, le he hecho unos ajustes después para mandarla como públicamente, entonces también tengo una versión más ya. bonita, no sé quién la quiere. Eso. Bueno. Entonces voy a compartir pantalla. Como les dije, vamos a cambiar un poquito el plan. Así que vamos a improvisar un poco. Bueno, les voy a contar un poquito lo que yo tenía previsto para hoy, por si alguno quisiera, o sea, lo que era la primera parte, pero estoy casi seguro que no nos va a dar tiempo de llegar a la segunda parte, así que me voy a ir a la segunda parte. Ven la pantalla, ¿cierto? Y vamos a continuar con el tema de, bueno, con el tema de la otredad, o íbamos a introducirnos el tema de la otredad, y vamos a ver una línea de autores que igual yo les recomiendo que lo puedan ver, que tienen que ver con la construcción de una mirada a la ciudad que reconoce lo otro como su elemento constitutivo, un otro físico en muchos casos, y también muchas veces un otro humano. Walker Evans, por ejemplo, importantísimo. O sea, creo que no hay fotógrafo contemporáneo más o menos conocido que no diga que fue influenciado por Evans. Después lo que fue el movimiento New Topographics, que reunió en los años 70 una cantidad de fotógrafos que empezaron a ver como de esta manera como descarnada la ciudad. Disculpen lo express, pero es como para que tengan idea de lo que pueden conseguir después allí, incluyendo los esposos Beca, que son importantes en esta mirada, como también en esta abstracción, y Stephen Shore. Después hay otra serie de autores de la escuela de Düsseldorf, y también como hay una suerte como de fotografía social. Por ejemplo, el chileno Camilo José Vergara, que trabaja el tema del gueto en los Estados Unidos y el tema de la gentrificación o la transformación del tiempo de los espacios. O Cipriano, que es un brasilero que trabaja el territorio de la ciudad informal. Y bueno, Christopher Anderson, que trabaja más como con un sentido como, si se quiere, sensorial, perceptual. O sea, él transmite, por ejemplo, en esta serie sobre Caracas, transmite el miedo. O sea, es capaz de producir fotografías que transmitan el miedo de esta ciudad, vamos a llamarla informal, criminalizada, polarizada, dualizada, etc. Cuando llegamos al territorio de la posfotografía, oye, nunca había dado una clase tan corta. Cuando llegamos al territorio de la posfotografía, bueno, yo lo llamo un poquito como la fotografía en territorio globalizado, hiperconectado, que tiene que ver obviamente con compartir imaginarios y prácticas que tienen que ver con la práctica de producir fotos, y que como estas fotos además pueden estar disponibles de manera instantánea. Yo no tengo la estadística, la tenía en algún momento, la mencioné en alguna clase, pero creo que al día se producen en algo así como 1.600 millones de imágenes o más, o sea, se toman. Y la proporción entre lo que se produce y lo que se mira, o lo que se produce y lo que trasciende por cualquiera de sus vías, yo creo que es como infinitesimal. No estoy seguro si la estadística es por día, por hora, por segundo, por minuto, lo que acabo de decir. O sea, realmente la producción de imágenes, después de la digitalización, ha sido una cosa, o sea, estrambótica, ¿no? Entonces, de alguna forma, Joan Foncuberta llama la posfotografía como la fotografía en la era caracterizada por la inmaterialidad y la transmitabilidad instantánea. Es decir, ya la fotografía deja de ser un elemento material, como lo fue hasta la década de los 80, y se transmite de manera instantánea, que ha sido una cosa más o menos posible desde quizás los años 40, los años 50, pero que ahora es mucho más rápido y con cualidades mucho más amplias y en manos de todos nosotros. Por lo tanto, la imagen fotográfica es profusa, hay muchísima y está disponible globalmente, y de alguna forma se pensaría que aporta a la enciclopedización del saber y la comunicación. Esto es discutible. Aporta a una especie como de inundación de todos los ámbitos, de muchos ámbitos. No vamos a hablar aquí, bueno, los ejemplos son obvios: Instagram, todas las redes sociales, bueno, TikTok, que es como
lo que está de moda, antes fue Facebook, o Twitter, o bueno, quizás que no podría empezar a buscar como antecedentes un poco anteriores, pero yo creo que desde los años, o sea, la fotografía amateur siempre existió desde el principio del siglo XX, pero yo creo que en la década de los años 70 y un poco después se masificó, sobre todo con lo que eran los revelados en una hora, el bajo costo de los equipos, la fotografía en color al alcance de todos. Y ahí ya, si ustedes revisan en sus casas de sus padres o de sus abuelos, seguramente encontrarán álbumes, cajas, bolsas llenas de fotos 10x15 de la familia o de cosas a veces intrascendentes. No tomaba un rollo de fotos y lo mandaba a revelar, le daba una bolsita y a veces ni las veía. O sea que está como, vamos a llamar la tendencia o profusión de la construcción de una imagen el yo como autor. Creo que también tiene que ver mucho, o sea, hay una necesidad de ser el autor o el productor de la imagen y no solamente el espectador. O sea, hay también la coproductibilidad técnica que hablaba Benjamin, no es solamente en un sentido que la imagen hegemónica se transmite, sino que la imagen, de alguna manera, la producción de imágenes se democratiza, o sea, o se extiende a muchos. Y hay bastantes fotógrafos, que no los traje hoy, que trabajan este tema del archivo, por ejemplo, y de la fotografía amateur como producto principal para sus trabajos. O sea, en vez de hacer fotos, yo busco en archivos fotográficos. Bueno, Christian Boltanski, que murió hace poco, no sé si ubican su trabajo, él hacía en un tiempo, hacia los 90, unas instalaciones muy silenciosas, donde ponía una cantidad de cajas de zinc, con una iluminación muy tenue, y una cantidad de fotos en blanco y negro como de niños, y uno entraba allí y no había forma de no pensar que no estaba refiriéndose a víctimas del holocausto, a niños que habían sido asesinados, y no sé qué, y resulta que eran archivos fotográficos de escuelas, que él iba y los minaba realmente, sacaba y ponía como casi un sentido decorativo estas imágenes. No es porque Boltanski fuera malo, sino porque Boltanski quería transmitir una experiencia, y para esa experiencia él se apropiaba de la imagen y simplemente la utilizaba en un sentido, vamos a llamarlo, evocativo, en un sentido representativo real. Lo que les quiero decir es que la imagen obviamente pues, se transmuta, se transmite, etc. En ese mismo sentido, el manifiesto postfotográfico típico dice: ya no se trata de producir obras, sino de prescribir sentido. O sea, la fotografía, en manos de los investigadores, los autores o los productores, o como los queramos llamar ahora, tratan de decir cosas, de dar statements, más que de producir un placer estético. Lo veíamos un poquito la semana, o sea, la última que nos vimos, cuando vimos los trabajos estos de, por ahí alguien en el chat diciendo cosas. Ah, está Martín poniendo poniendo referencia. La semana pasada, o sea, la última que nos vimos, yo les pasé al final esta serie de trabajos sobre el paisaje productivo en Chile, y veíamos algunos como el de Ignacio Acosta o Xavier Rivas, que de alguna manera tenían unos statements bastante políticos sobre el modo como había una depredación del territorio, como había una condición extractivista, como habían, o en otros casos, condiciones de seguridad y control. No me acuerdo si hablamos de la Rosario Montero, y muchos autores. Yo les voy a poner aquí una página, de todas formas, si ustedes quieren echar una revisadita a este tema, o sea, este tema en el sentido del paisaje productivo, que es el proyecto de investigación donde Martín está también como colaborando con nosotros, que tiene otra aproximación muy distinta, que es la revisión de la fotografía producida en relación a un paisaje que está de alguna forma siendo transformado de una manera negativa, que está siendo maltratado, destruido, como lo quieran llamar, depredado. Entonces ahí obviamente el interés muchas veces no es la calidad o la cualidad de la imagen, aunque a veces también son imágenes fantásticas, y eso incluso puede debilitar el mensaje político, sino asumir un statement político en función bueno, de denunciar algo. Se habla del fotógrafo activista. Bueno, esto ha sido una cosa también que ha sido muy propia desde los años 60, cuando la fotografía se estabilizó muchísimo con la entrada del arte conceptual, con la explosión de los medios, y el fotógrafo empezó a verse como un activista, o con la posibilidad de ser un activista, y paradójicamente la dificultad de prescribir sentido que por sí tiene la fotografía se vio tensada por una necesidad de prescribir sentido. Entonces ahí hay una tensión que quizás no está resuelta.
Laura González Flores, que es una profesora mexicana que escribe mucho, bueno, sobre fotografía, tiene un texto interesante sobre fotografía y arquitectura. Tiene una frase que dice, bueno, una cita que dice, la fotografía en su diseminación y masificación, no estoy citándolo, así que no lo voy a leer así, que la fotografía ya no tiene el rol de registrar las cosas, sino que es apenas un gesto como de tocar, o sea, que antes hacer fotos era guardar su recuerdo, ahora hacer una foto es como si tú pasaste por un sitio y tocaste algo, o sea, simplemente como que transitaste. Y son fotografías, bueno, piénsenlo ustedes mismos, de las imágenes que toman diariamente con su teléfono, muchas tienen un sentido funcional, o sea, es como una memoria auxiliar visual que tenemos, y otras no las volvemos a ver nunca más. Y poquísimas, trascienden a un archivo personal, por llamarlo así. Yo creo que de esas 29.000 fotos que Martín revisó, un poco también hay una constitución que tiene que ver como con esto, ¿no? A pesar de que son portadores de un momento político trascendente, importante, etcétera, ahí hay una tensión. Entonces, bueno, la fotografía es inestable, no sé, esto quizás para la generación de ustedes no es muy conocido, pero esta foto de estos dos personajes, de repente alguien la publica en Facebook y dice, es muy gracioso, dice que alguien encontró esta foto tirada en Copiapó y que supuestamente son los papás de alguien, y que por favor si alguien los conoce que se manifieste. No sé si los ubican, es de la película esta Back to the Future, son los papás del personaje principal, ¿no? Entonces, es un poco como que la fotografía es eso, o sea, es una cosa que se puede manipular y se puede mover y registrar y llevar sentidos que no le pertenecen para nada a unas velocidades realmente grandes, ¿no? O por ejemplo la producción fotográfica, que eso quizás lo logremos ver hacia el final, ya como que ni siquiera antes uno decía, una foto significa que yo estuve allí. Bueno, ahora una foto significa que yo me introduje en una plataforma digital de mapas o de imágenes callejeras y tomé un registro, una captura de pantalla de un lugar en particular. O sea, yo creo que todos hemos usado Google Street View para hacer levantamiento de un terreno de taller, para escoger, o sea, a veces cuando yo tengo que viajar, digo, ay, voy a buscar un hotel y entonces como que veo la calle donde está el hotel para ver si la calle es bonita, si hay buenos sitios entretenidos o si la calle es fea, o sea, o cualquier cosa, o sea, como para aproximarnos previamente al sitio. Entonces son imágenes, son fotográficas, cumplen con los statements de la imagen fotográfica, pero no están producidas de la manera tradicional que una imagen fotográfica. Uno ve esta imagen y de repente, bueno, además que aparte de darnos nostalgia, que nos puede dar a todos, también como que uno dice, bueno, con un par de pasos, cuidado y no es una foto que llego y la cuelgo en mi casa. O sea, estoy exagerando, pero lo que les quiero decir es como que la producción de imagen se desestabiliza. Déjenme hacer un momento una selección del material para poder darles quizás información un poquito más pertinente. ¿Alguien quiere comentar algo dentro de esta rapidez dentro de esta especie de clase express? Y una cosa muy corta que dentro Sí. de las premisas como de la postfotografía se estableció que era fotografía que nunca iba a ser de archivo, porque la gente estaba sacando fotos y nunca viéndolas para atrás. Y eso se daba por sentado, pero ahora con la pandemia se dio muy fuerte un proceso que yo creo que nadie vio venir, que es esto fue hace 2 años, que Google o Instagram te recuerda las fotos que sacaste hace un tiempo. Sí, y si claro. es que no lo hacen de esta plataforma, la gente no lo va a hacer. Escoge tu archivo. Ahí resurgió una función social de la fotografía cotidiana que yo creo que no nadie la pensó y fue muy interesante. Te escoge tu archivo y te escoge tus recuerdos, y yo me imagino que se mueven cosas muy interesantes. Uno de repente abre el teléfono y dice, tu viaje a no sé dónde, tu viaje a Pucón 2025, y te empiezan a mandar fotos ahí de tu viaje a Pucón. O sea, tú qué sabes, a lo mejor yo estaba en Pucón por trabajo, a lo mejor yo estaba en Pucón por un funeral, o yo estaba en Pucón porque me secuestraron y me llevaron a Pucón. O sea, ¿quién eres tú, teléfono maldito, para estar escogiendo mis recuerdos y haciéndome álbumes que nadie te ha solicitado? O sea, como diciendo,
y efectivamente lo que dice Martín es cierto, como los sistemas digitales y el análisis de datos, y yo creo que no son tan tontos, seguramente cuando hay mucho cielo, muchos niños, muchos perros, muchos asados, el sistema sabe que son buenos recuerdos, en cambio, y como que produce el álbum. Entonces, ahí la capacidad de analizar datos es enorme y la fotografía obviamente está un poco llevada por eso. Pero como te toma las fotos que se bajan automáticamente de WhatsApp, también es súper interesante porque empieza a ser un archivo como... Claro, además de lo que colaboraron tus amigos, tus conocidos, tus compañeros de pega, etc. Bueno, yo Fontcuberta... Sí, diga. Quería decir algo, es que me quedé como pensando respecto a la exposición de Martín, de que me hizo mucha referencia como al fotógrafo que vimos de Robert Frank, que hizo este recorrido a través de Estados Unidos, que sacó 28.000 fotos, como representando una realidad de ese momento como era Estados Unidos. Entonces como que me hizo mucho sentido con el tema de la cantidad de fotos que recopiló Martín y que hicieron como una fotografía o una radiografía de la realidad que se vivía en ese entonces. Entonces lo encontré como súper interesante ese, no sé, como ese match con ese autor, que no sé si te lo viste en algún momento como para poder hacer tu tesis o algo así, o esta cantidad de fotos te surgió solamente con, o sea, solo porque fueron esa cantidad de fotos que se sacaron, que coincidentemente te mostraron esta muestra de realidad que se vivía en ese entonces en Chile. No sé, eso... Sí, déjame meter la cuchara en esa pregunta porque es súper interesante lo que Silvana plantea, porque Robert Frank efectivamente tomó 36.000 fotos y escogió 84 o 88, y con esas 84 o 88 produjo ira en la cultura estadounidense, mostró unos Estados Unidos que no se estaban mostrando, o sea, como que ahí uno entendía el sentido de la fotografía para producir un sentido versus la dificultad en la era postfotográfica, o sea, uno a veces dice, bueno, como todo el mundo puede hacer fotos, es mucho más democrático. Ya, pero, o sea, todos están prescribiendo sentido con sus fotos, o son sentidos de alguna forma particulares, colectivos. O sea, el sentido que quería prescribir Robert Frank cuando escogió las 82 fotos, en alguna forma era un discurso como súper claro, ¿no? Un discurso súper crítico a la sociedad estadounidense de posguerra, a la segregación racial, al vacío que se estaba produciendo. Y quizás cuando uno mete en el mismo saco literalmente las fotos de muchos, es más difícil la identificación de esos sentidos. Pero es curioso lo que tú dices, como la coincidencia de los números, ¿no? No, en mi caso fueron las que salieron nomás, era la totalidad. Sí, sí. Y me imagino que Robert Frank estaba trabajando con una beca, a lo mejor también él decía, bueno, con esta beca puedo comprar tantos carretes de fotos y serán esas, o sea, no serán más, y poner tanta benzina, y montó a su pareja y a su hijo o hija, no me acuerdo, en el auto y se los llevó ahí, o sea, por todos los Estados Unidos, o sea, también era como una épica, ¿no? También de alguna forma, y yo creo que más allá, o sea, cuando uno dice que cualquiera de nosotros, hace una fotografía banal, eso no lo podemos ver necesariamente descalificativamente. O sea, yo hago fotos de cumpleaños, fotos de mi familia, fotos tontas que me consigo por ahí, las hago con el teléfono. Entonces, a lo mejor de esas 29.000 fotos de Martín, uno podría pensar que hay una cantidad como de contenido banal, en ese sentido, no necesariamente peyorativo, sino simplemente son las fotos del momento, las fotos que creo que van a ser recuerdos, que creo que... Y bueno, de repente algunas hasta trascienden, ¿no? Como la famosa foto esta totémica del atardecer y el humo y todo esto. Bueno, avancemos un poquito. Fontcuberta, que tampoco me voy a detener demasiado, es un fotógrafo que siempre ha cuestionado la verdad de la fotografía. Aquí, por ejemplo, construye una serie de plantas falsas que no existen, y a la manera de Blomsfeld, el fotógrafo botánico alemán de principios del siglo XX, hace como un atlas botánico de especies que no existen. O a veces hace cosas como inventarse un astronauta que tampoco existió y hacer todo un libro sobre su vida y cómo fue execrado de la Unión Soviética y todo esto. Y resulta que el astronauta nunca existió y es él mismo en fotomontaje. Esto es un trabajo en los años 90. En este otro, donde él se pone como ayudante de Bin Laden, de Obama Bin Laden, y lo acompaña, y también en un fotomontaje y un poco de fotografía que usa como para desestabilizar
la creencia en la realidad de la fotografía. Este es otro trabajo que es anterior, que quizás no tiene mucho que ver con este tema, pero sí yo creo que sí lo tiene porque también es como un último grito de salvemos la fotografía análoga. Foncubert visitaba sitios postindustriales en Canadá o en Europa y recogía objetos del sitio y tomaba una foto o una serie de fotos y después iba al laboratorio y superponía negativos y también ponía los objetos que había recogido del sitio y entonces hacía una copia del laboratorio. Esto es una de esas cosas que se puede hacer en el laboratorio y que digitalmente es un poco más difícil, donde entonces los objetos iban como obviamente dejando blancos en la foto, sus texturas, etc. Entonces, de alguna forma, la fotografía análoga era un recuerdo como más complejo, o sea, un archivo mucho más complejo de la experiencia del viaje, el movimiento, el acceder al sitio, del acto, de recoger algo, etc. ¿No? Y un poco produce este tipo de imágenes. Aquí lo que pasa es como abrí todas las imágenes, pues están todas, ¿no? Este trabajo se llama Terrain Back y tiene que ver un poco con el renacimiento de ese término en los años 90, acompañado de un texto de Ignacio Sola Morales, no sé si el renacimiento o el nacimiento de este término, hablando de los espacios vacíos de las ciudades en la postindustrialización. Y bueno, ustedes ven, ¿no? Hay como manchas también de químicos, o sea, como la idea de que el químico mancha la copia, la transforma, etc. Es un poco como poner en evidencia todo lo que la fotografía análoga era normalmente versus lo que la fotografía digital está como transformada en una fotografía perfecta, donde no hay o sea, a nadie le faltó fijador en la foto, a nadie se le chorreó el químico, a nadie bueno, yo que trabajé en un laboratorio análogo alguna vez, a nadie le cayó un pelo en el momento de estar haciendo la copia y te quedó el pelo marcado, o sea, todas estas cosas horribles que no le pasaban y que eran como difíciles de solucionar. Foncubert tiene este interesante trabajo que se llama Semiópolis, donde él hace bueno, yo creo que hay como 3 paradojas, una dentro de otra. Hace fotografías de páginas de libros clásicos que están escritos en braille y usa este nombre Semiópolis y después usa el subtítulo del título del libro que está viendo. Por ejemplo, en este caso, Homero la Odisea. La primera paradoja, yo pienso que es que no hay nada más inútil que ver un texto en braille. Y la fotografía es un modo de ver y por lo tanto el texto en braille se hace totalmente inútil porque no lo puedes tocar y no lo puedes sentir. Bueno, la paradoja que está implícita en eso es que obviamente esto no es la Odisea, sino esto es una representación de la Odisea que incluso a nosotros no nos hace ningún sentido porque quizás si fuéramos ciegos y lo estuviéramos tocando, pues tendría sentido, porque ni siquiera podemos acceder ni a una sola palabra del contenido que está allí. Y como la tercera tensión es el uso del polis, ¿no? Que yo creo que tiene que ver con el patrón, o sea, como que él entiende la página de braille como una página que está de alguna manera, un espacio que está de alguna forma urbanizado o ocupado con sentidos que están como dispersos, pero que sin embargo es inaccesible a nosotros, nosotros no podemos acceder a ese texto ni mucho menos. Entonces ahí hay como varios temas que en esta pequeña imagen uno podría como describir. Bueno, y esto lo hace con, por ejemplo, el origen de las especies, o etcétera. Otro trabajo que sí tiene que ver más directamente, como les decía antes, como un metadiscurso contra o alrededor de lo posfotográfico, es este que se llama Google Gramas. Foncubert, no sé Martín que accedió a tantos software, si accediste a algún software de esto, pero usa una palabra, la busca en Google, y él te descarga todas las imágenes que él encuentra con esta palabra, así como uno busca imágenes, pero automáticamente las guarda. Entonces, por ejemplo, no estoy seguro, porque como no preparé esta parte de la clase, no me acuerdo exactamente cómo era, creo que él aquí usaba nombres de políticos españoles y después tomaba de patrón la imagen de un payaso y hacía como el montaje. Entonces el software organizaba automáticamente las imágenes por patrones de colores y formaba la foto fuente, vamos a llamarlo, la foto semilla, a través de las fotografías de los políticos españoles. Entonces ahí obviamente hay varios temas, la disponibilidad de las imágenes o la posibilidad de estos distintos cruces de sentido que se empiezan a dar. Bueno, hay obviamente algo muy fuerte de arte conceptual en el sentido que la obra existe solamente cuando te la explican.
más allá de su sentido plástico que pueda tener, y ahí en ese momento te produce como una tensión. Entonces, bueno, ustedes ven que la fotografía está hecha como mayormente como por caritas, ¿no? Y él no controla esto, es un sistema totalmente automático. O sea, el autor ahí también queda sumamente desestabilizado, porque el autor es el operario de un software, ¿no? Y básicamente es el autor de la idea, pero la obra como fisicidad o como pieza está muy cuestionada también. En este caso, bueno, no sé si ustedes conocieron esta foto, la foto de las torturas que hacía, en caso de torturas del ejército de los Estados Unidos en la guerra de Irak. Fue muy famoso y, bueno, estos soldados fueron procesados. En este caso no me acuerdo, creo que él mostró, o sea, creo que él buscó en Google nombres de las personas presas o muertas en la guerra de Irak y utilizó como semilla una foto que fue muy conocida, ¿no? Que fue como con la que se difundió el caso. No me acuerdo, no me crean qué fue lo que buscó, porque no se acerca y empieza a ver la cara del presidente Bush y de otros políticos, etcétera, etcétera. En este caso, si me acuerdo claramente, utilizó nombres de soldados muertos en la guerra de Irak para reconstruir la imagen de la foto del presidente Bush. Aquí no me acuerdo, y bueno, etcétera. Sí, creo que aquí usaba fotos o sea, nombres de multimillonarios o algo así para construir esta imagen. Entonces, obviamente hay un sentido político también que está como en el origen del trabajo, pero se aprovecha digamos, de la disponibilidad de imágenes de lo postfotográfico para un poco hacer posible una obra que no sería posible hacer sin esos medios digitales bueno, aquí dice las 25 personas más ricas del mundo, fue la búsqueda de Google. Bueno, voy a saltarme algunas cosas para poder avanzar más, pero en general son imágenes, por ejemplo, en este caso imágenes no tomadas, sino en este caso tomadas, o sea, producidas por medio de software de simulación militar. Se producen paisajes, entonces él le metía palabras, por ejemplo, Turner, el pintor, y el software producía este paisaje y él tomaba la pantalla y ese era el paisaje de Turner o Kandinsky o etcétera. Un poquito más al tema urbano territorial, hay un fotógrafo bien importante que es Andrea Gorsky. Él es de la escuela de Düsseldorf, de la cual tocaba hablar en la primera parte de la clase, pero como no hubo primera parte, y se los dejo allí en el PDF. Gorsky es un poco heredero de la objetividad fotográfica alemana, de la nueva objetividad. Fotografía mucho paisaje y arquitectura, un poco tratando de enfatizar como las espacialidades de la cultura actual, de la cultura global o los modos de vida globalizados en muchos contextos. Pero Gorsky es un gran manipulador de imágenes, en el buen sentido. O sea, porque para él la herramienta digital desde los años 90 ha sido una manera de exacerbar ese sentido que él quiere dar, que es generalmente un sentido de vacío, de gran escala, de algo inconmensurable. O sea, que de alguna forma la sociedad actual se caracteriza por lo gigante y lo inconmensurable, por lo que de alguna forma deja como de lado un poco la discusión que teníamos antes, las 29.000 imágenes versus una imagen con un sentido como claro, o las 29.000 imágenes versus las 82 o 84. Esta es una de sus obras más conocidas, básicamente porque se vendió en el 2011. Una copia fue vendida en el 2011 por $4,3 millones. Entonces, ese tipo de noticias siempre trascienden y hacen que la obra se conozca. Es curioso porque es una obra que no es un original, es una obra coproducible. O sea, normalmente los artistas, fotógrafos dicen, bueno, de esta obra solamente voy a hacer 10 copias y suelen cumplir con eso porque si no la obra se deprecia, pero igual es un precio bastante estrambótico para una imagen fotográfica, pero el mercado del arte es así. Y bueno, nos muestra esto: un río, un verde, una carretera, un vacío, un paisaje sumamente vacío, con una ausencia de sentido, de actividad, de cosas. Pero esa imagen en realidad es una transformación digital de esta imagen. Entonces, bueno, esta imagen es del 99. Nosotros sabemos que igual esto está al alcance técnico quizás ahora de cualquiera de nosotros, pero lo interesante también es el planteamiento que está haciendo Gursky, o sea, cómo convertir un paisaje como este en un paisaje como este. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre los dos paisajes?
¿Hay alguno que tenga más sentido que el otro o da lo mismo? ¿Qué piensan? ¿No? Están calladitos hoy, están cansados. O sea, desde mi perspectiva, este paisaje es tan intrascendente como el otro. Ninguno de los dos es un paisaje natural. El río Rin, en algún momento quizás tuvo un paisaje natural. No estoy diciendo que el paisaje natural sea superior al paisaje humano, pero que el paisaje humano producido en sus riberas tampoco es casi tan inútil o tan ausente de sentido como si no hubiera nada. Y no sé si Gursky quería transmitir eso, pero cuando uno ve las dos imágenes, un poco llega a esa conclusión. Bueno, estas son otras de sus imágenes, siempre espacialidades complejas, muy contemporáneas. Bueno, esta es una imagen del año 92, pero por ejemplo esta imagen de un aeropuerto con la inmensa pantalla de vuelos, generalmente son el producto de repetir cosas, o sea, él va como montando una imagen que va simulando esta dimensión enorme de la pizarra y que no necesariamente se corresponde con la realidad física, pero un poco alude a ella, ¿no? O son procesos de transporte, producción, comercio, intercambio, etcétera, los que registra, por ejemplo, una fábrica de juguetes en China, también con esta como inmensidad. O en este caso es un acelerador de partículas que construyeron en Europa en este año, también como una especie de dispositivo científico enorme. Y él empieza también a trabajar este tema como paisajes interiores, ¿no? Unas grandes extensiones que a veces están distorsionadas por las transformaciones digitales que él hace sobre ellas, como en este caso también, este edificio en Atlanta. O en este caso, esto es un galpón, una bodega de Amazon en los Estados Unidos, y habla un poco de esa, vamos a llamarla, predominancia y exceso de presencia de la mercancía, o sea, la mercancía que nosotros consumimos, que compramos aquí online cuando estamos en pandemia, que llega a nuestras casas, está en algún lugar antes. ¿Dónde está? ¿En qué escala está? ¿Qué escala tienen estos lugares? ¿Dónde están localizados? Ahorita que en Chile el comercio digital ha crecido enormemente, uno también empieza a percibir un poco en el territorio la presencia de estas operaciones logísticas, ¿no? Cuando empiezan a ver millones de camioncitos de Mercado Libre, de no sé qué, de DHL, de Chile Express, que andan por todas partes. Bueno, todo lo que es el delivery, vamos a llamarlo pequeño, el Uber Eats, no sé qué, no sé qué. La bolsa de valores también como un espacio profundamente abstracto, producido de nuevo por medios digitales por la repetición de patrones, de figuras que van como multiplicando y expandiendo este espacio para que tome una escala que quizás no tiene, pero un poco él trata como de expresar esa dimensión de lo global, ¿no? Estas imágenes que a mí me parecen muy interesantes como de transporte, de movimiento, no sé si por autopista, parece ser una autopista, ¿no? O desde un tren quizás. A veces el mercado, porque es un mercado también de la sostenibilidad y las energías verdes, vemos que también tiene su presencia y Gursky como que a veces hace como estas representaciones también como de estos paisajes exacerbados, por ejemplo, de paneles solares. O también las actividades deportivas globales, la gran industria deportiva del fútbol, de la Fórmula 1, cómo produce estos patrones visuales. Yo creo que Gursky, dentro de su herencia de la escuela de Düsseldorf, es enormemente interesante y su ubicación en lo fotográfico tiene que ver también con esa tensión sobre esa posibilidad de transformar la imagen con total libertad para poder construir un sentido específico, o sea, no escribirse a la imagen como algo que representa una visualidad cierta, sino más bien una posibilidad de construcción. ¿Alguien quiere comentar algo hasta ahora? No, eso no estaba por ahora. Sí, a mí me pasa que igual respecto a las imágenes interiores es interesante el tema de la escala y bueno, cuando uno hace un fotomontaje de arquitectura puede, dependiendo de cómo utiliza la figura humana, puede realizar o sea, alterar una supuesta realidad. Y en ese sentido creo que es interesante, claro, que algo que hoy día para uno que se mueve en el medio de la arquitectura o que está trabajando como con imágenes digitales, es muy común. Pero en su momento, a finales de los 90, alterar una imagen de manera digital
tenía o sea, era mucho más inaccesible. Entonces creo que era difícil, pues. Claro, entonces creo que es interesante ese cuestionamiento de al final, claro, como pasar de una fotografía que se parece a la pintura, de una fotografía que trata de ser fotografía como distanciarse del fotoreportaje, hasta ahora como una alteración pictórica. Es interesante esa línea histórica que uno puede hacer de este formato de arte o de este formato de representación. Claro. Sí, bueno, efectivamente, y creo que Gursky fue uno de los que más tempranamente usó esto con fines, vamos a llamarlo expresivos, o con fines, vamos a llamarlo, de proyecto fotográfico, porque desde mediados de los 90 como que trabajaba esto, ¿no? Y bueno, obviamente a medida que las tecnologías avanzan, también las posibilidades avanzan y él ya obviamente es un experto, ¿no? Uno ve las imágenes y no puede distinguir realmente la calidad de la no calidad. Otro fotógrafo importante también de este periodo y que tiene algunos trabajos que uno puede englobar en lo fotográfico es Michael Wolf. Murió hace un par de años, un fotógrafo alemán, pero que trabajó mucho en Hong Kong y en China. Eran como sus espacios de trabajo natural más que trabajar en Alemania. Wolf tiene este trabajo muy interesante para los que somos arquitectos y urbanistas sobre la alta densidad de la vivienda en estos contextos. Yo no tengo claro si las fotos son totalmente reales o hay una manipulación como en el orden de Gursky, pero las fotos en todo caso son, ¿cómo llamarlas? Aterradoras, no sé, digan ustedes una palabra, desconsoladas, o sea, producen desconsuelo. Creo que uno podría usar varios términos para referirse a esto. Y bueno, él obviamente, si uno lo analiza visualmente, utiliza estos espacios no solamente para hacer una denuncia activa sobre estos hábitats, sino también como para a través de sus patrones visuales empezar como a jugar, si se quiere, en el registro en los registros que produce. Otro trabajo muy interesante de Wolf es este en Tokio, en el metro. Déjame abrir un poquito más imágenes, había sacado varias con el apuro. Pero... para ver un poquito más sobre todo ese trabajo. Y este trabajo Tokyo Compression es, bueno, es un trabajo en el metro de Tokio en la hora peak, quizás de la tarde, probablemente en verano o no sé si en invierno por la calefacción, pero uno ve todos estos trabajadores como de alguna forma comprimidos y como aplastados contra el vidrio y Wolf se esmera en lograr un registro detallado de la textura, casi que de la temperatura que está siendo lograda allí. Pero esta es como la fotografía que vimos hace un par de semanas, creo que la última clase sobre... De los buses. Sí, del tren en Nueva York, pero como explotada. Sí. Bueno, claro, aquí tú ves que hay o sea, que el fotógrafo no es neutro en ningún momento, aquí es más agresivo. Más agresivo porque él busca las situaciones como más extremas, ¿no? Ya, bueno, el tema de la compresión de los cuerpos, el vapor que emanan y todo esto, que también se veía un poco en aquel trabajo, pero aquel trabajo era como más romántico, yo creo que no es nada romántico, ¿no? Es como duro, o sea, te cuestiona, o sea, hay un cuestionamiento de la ciudad contemporánea, tanto aquí como acá, que creo que está como súper fuerte o presente. Tienes otro trabajo que se llama Ciudad Transparente, que tiene que ver con la posibilidad que tiene la ciudad donde nos vemos unos a otros constantemente en la edificación en altura. Y él va como acercándose a rascacielos, creo que esto es en Nueva York, no estoy seguro, y va como constantemente buscando situaciones. Bueno, en ese sentido parece no muy novedoso, pero aquí quizás lo nuevo o lo actual es que de alguna forma él, bueno, a través de la fotografía digital puede lograr unos acercamientos más mayores en la intimidad de las personas y unas composiciones, vamos a llamarlo, de interés, ¿no? En estos on-off, ¿no? Entender como esta vivienda en altura, en unos edificios que no parecen de vivienda, parecen como un muro cortina, etcétera, como un propio
de Nueva York, vivir así como una pecera, cuando vives en Manhattan, y te vas acercando hasta que él rompe, no es el grano fotográfico, sino rompe la imagen digital y dice, bueno, que esto tiene un límite, y el límite hoy en día es el píxel y no es el grano. No sé si ustedes vieron Blown Up, ¿La de Antonini? sí, claro, la de Antonioni. No, o sea, perdón. Sí, yo no la he visto, pero sé de qué se trata la trama. Claro, exacto, que hay un fotógrafo que toma una foto en un parque y en ese parque está sucediendo un crimen y él se acerca, hasta que el grano de la imagen, que es una cosa amorfa, informe, como que ya no le impide, le impide ver más detalle de lo que está sucediendo. Bueno, ahorita el grano de la imagen no existe, existe el píxel, que es un elemento, es un dato, ¿no? Es un dato duro, que es un espacio y un código que resuelve un color, ¿no? Otra serie de trabajos interesantes, que aquí hay una paradoja. Este trabajo en el 2011 se ganó el WordPress Photo, fue el primer premio del WordPress Photo, que es un concurso bastante famoso de fotografía de prensa. Y bueno, obviamente porque puso en tensión al WordPress Photo, porque son fotografías que están tomadas sin ir al sitio, sin cámara y casi que sin fotógrafo, ¿no? Entonces, donde el trabajo es simplemente revisar Google Street View hasta el cansancio, e ir encontrando situaciones, vamos a llamarla, como dice aquí, desafortunadas. Se llama, bueno, haciendo referencia al título de los libros, una serie de eventos desafortunados. Y él va encontrando Google Street View, moviendo la cámara, o sea, moviendo la cámara virtual que te permite ver situaciones distintas que van como sucediendo en las calles de cualquier sitio. Hay muchos fotógrafos que recientemente han trabajado el Google Street View como un instrumento de hacer fotografía que desplaza el trayecto y la cámara. Y en esta otra serie ya no es tanto los eventos desafortunados, sino como la combinación de la interfase de Google Street View y las herramientas que Google Street View tiene para identificar objetos con la imagen fotográfica de Google Street View para crear estas extrañas imágenes donde somos parte, o sea, las personas son parte como un sistema de posibilidades, de interfase, de datos, etc. Para terminar brevemente, creo que para terminar, sí. Por Invionet, esta serie se llama Foto Oportunidades, y es no sé si la palabra es una crítica o una identificación, porque ya el autor muchas veces ni siquiera critica, sino simplemente te lo pone adelante y tú decides. La fotografía turística. No sé si, Martín, no sé si la conoces. Ella descarga de las redes sociales fotografías turísticas de ciertos lugares, quizás usando sistemas de georreferenciación. Y como bien sabemos, los turistas siempre tomamos la misma foto. Entonces, cuando superpone cientos o quizás miles de imágenes de la misma foto tomada por los turistas, pues de alguna forma se reconstituye una imagen que es bastante fiel a la imagen real fotográfica del lugar, ¿no? Con algunas desviaciones, un poco como aquellos que a Martín se le escapaban para otros sitios y decían que era Plaza Dignidad, pero que sin embargo uno ve que la mayoría de los sujetos hacen el mismo punto de vista. Es curioso porque esta, por ejemplo, parece como un cuadro impresionista, ¿no? O sea, casi que llega a tener como esa característica como material y lumínica de ser algo construido a través como de mucho, la acumulación como de mucha materia. Y bueno, en el fondo es un poco así, ¿no? Esta acumulación como imprecisa de mucha materia nos recrea una imagen visual de algo que está allí. Bueno, entonces como les comentaba antes, la idea no era tanto mostrar el contexto postfotográfico, que además que afortunadamente creo que Martín lo mostró bastante bien, o sea, este contexto como de esta extensión infinita de los sistemas de imágenes, sino más bien
buscar algunas obras que fueran como si se quiere, críticas o que apuntaran a poner el dedo en la llaga de lo que está pasando, y como eso nos abre como distintas posibilidades como visuales o de exploración. Bueno, yo creo que eso sería. Este es otro artista que Henner, que utiliza los mapas ilustrados por la foto de los usuarios para hablar de los sitios. En este caso, se distancia tanto del lugar a través de la fotografía aérea que nosotros no sabemos qué es lo que está diciendo. O sea, la foto como que no parece tener un contenido fáctico muy claro, hasta que nos explica que estas son, por ejemplo, las acumulaciones de los desechos líquidos de las grandes instalaciones ganaderas. Entonces, cuando vemos aquí, en cada uno de estos lotecitos que está acá, uno ve que hay unos puntitos, cada puntito es una vaca. Y estos son grandes lagunas de caca de vaca, por ejemplo. O en este otro caso con Google Street View, y fotografías en Italia o sea, que están en Google Street View y que le identifican donde hay, por ejemplo, prostitutas en la calle, y un poco como dando lugar a esa también, si se quiere, rompimiento que hace Google Street View, que de repente nos da acceso a una cantidad de lugares que antes garantizaban la privacidad, por llamarlo de alguna forma, o la discreción de ciertas actividades o de ciertas personas que ahora están expuestas allí, casi que por el resto de su vida, o hasta que Google actualice las imágenes y ellos quizás ya no estén. Yo tengo 2 sobrinas en Google Street View. Tengo a mi vecina también paseando a su perro en Google Street View. Entonces, uno eso como que empieza a decir, bueno, qué cosa está rara, ¿no? Ya. Preguntas, comentarios. ¿Qué quieren decir al final? ¿Qué les pareció brevemente? En general. ¿No? Yo o sea, me disculpo porque hablo un montón y siempre se me queda corto, a pesar de que este curso lo planifiqué con más cuidado, y que en algunos momentos pudimos conversar bastante. No sé por qué privilegio tanto el material, pero también creo que es un poco para que compartamos una cultura visual mínima, ¿no? Como que por lo menos sepamos, alguna vez vimos esto y bueno, donde estamos ahorita visualmente no viene de la nada, sino viene también de un sistema que se ha ido desarrollando por mucho tiempo. No hablamos de Flosser, de William Flosser, que era el último texto bibliográfico, porque yo vi que quizás no estábamos revisando mucho los textos, pero se los recomiendo. Está allí en la carpetita. Y está este libro también, que no sé si el de Venir Imagen del Mundo. Es muy cortito, o sea, más que un libro, es como un panfletito. Lo voy a digitalizar y lo voy a poner porque, bueno, aparte, o sea, habla un poco también de esta situación actual y tiene mucha relación con el texto de Flosser, pero que un poco lo que iba es que Flosser como que reconoce a la fotografía, o como él lo llama, la imagen técnica, como una revolución tan importante como fue la invención de la escritura, por ejemplo. O sea, que él reconoce como 2 grandes momentos de la transformación humana: la invención de la escritura y la invención de la imagen técnica. Y uno dice, wow, pero él lo explica, ¿no? Y también dice un poco cómo la imagen técnica se puede desligar de estos sistemas instrumentales o de estas maneras instrumentalizadas de la que está sometida. Que es un poco quizás estos últimos trabajos que hemos visto, como él lo llamaría, rompen el programa de la cámara. O sea, o violan el programa de la cámara, en el sentido que no son imágenes tomadas por lo que el fabricante de la cámara te predispone, por lo que los sistemas culturales establecidos te predisponen a que tomen las fotos. O sea, no son fotos de estas que todos ponemos en Instagram o que todos hacemos cuando estamos de viaje, sino son fotos que cuestionan el modo como hacemos fotografía o el modo como la fotografía es utilizada. Entonces yo creo que ahí Flosser escribió este texto en los 90, si no me equivoco, a finales de los 80, lejos de toda esta situación. Ya no está vivo, pero yo creo que si estuviera viendo sus trabajos quizás estaría como contento de que estamos avanzando a cuestionar un poco estos límites de lo fotográfico, estas imposiciones de lo fotográfico. Ya me callo. Ya, eso. ¿Preguntas, comentarios? ¿Nada? Martín, ¿quieres agregar algo?
No, tal vez dejar más espacio para si que tiene alguna duda con el tema del trabajo, o si tú puedes gestionar eso. Eso es importante, no sé cómo van, se supone que es para el lunes porque no me dieron más plazo. Sospecho que no van todavía, pero bueno, si tienen alguna duda también la pueden hacer en el foro y yo la aclaro ahí a la visibilidad de todos. Si no se excedan del plazo, porque mi idea es poderlo evaluar ese mismo día, que no tengo, o sea, el magíster me pide eso. ¿Ya? Profe, yo quería Dígame. preguntar respecto al formato ¿Sí? del trabajo, ¿es libre? Es un PDF, en el PDF ustedes hacen lo que quieran, o sea, en el sentido de, bueno, como un PDF bastante libre. Se supone que debería haber un texto y un análisis gráfico de la imagen, de la segunda imagen, y ahí ustedes, bueno, y obviamente las imágenes, o sea, entonces ustedes pueden diagramar como quieran, a partir de Word, de InDesign, de PowerPoint, como les parezca. Los textos, bueno, son textos, o sea, escritos con dignidad, o sea, bien hechos, pues, en realidad era que lo pude preparar con tiempo. Eso. Ya. No se pasen de la longitud de los textos, no me acuerdo cuánto eran, serían 2000 o algo así, porque ya no es que ponernos a leer mucho tiempo, sino como ir como directo al grano. Y no nos interesa dónde nació el fotógrafo, ni cuántos hijos tuvo, ni nada de eso, sino nos interesa ir directo al punto, ¿ya? No se pongan wikipédicos, que a veces pasa que nos ponemos a decir cosas que no es el momento de decirlas, ¿ya? Eso. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, les agradezco mucho estar aquí y conversamos, ya cualquier duda conversamos, ¿ya? Eso. Profe, yo quería hacer un comentario, ¿Sí? como aprovechando quizás que la última clase, que en realidad a mí me gustó harto el curso, siento que fue como un bombardeo de información cada sesión, eso así, como que era como demasiado, como qué procesar, qué leer, qué entender, como que a veces